estamos empezando a hablar, apenas estamos empezando a hablar de lo que son los frutos del reino de los cielos. Le he dicho que el mayor fruto, no, le he mostrado por la Biblia que el mayor fruto es la fe. Luego viene la mansedumbre, la humildad, la sencillez de corazón. Ajá. Vimos algo que es necesario que usted estudie, medite y ponga por obra. Hay un fruto del reino de los cielos que tiene que estar en toda la iglesia y se llama el poder de Dios. ¿Cómo se llama? Se llama el poder de Dios. Eso, hermano, en Hechos de los Apóstoles y en las cartas de los discípulos del Señor, se ve claramente que no hay creyente, que no hay cristiano que no se manifieste en poder de Dios para hacer el bien. ¿Para qué? ¿Para engañar a otro? No, no, para ayudar a los demás, para hacerle el bien a los demás. De esa manera, hermano, entonces nosotros estamos dándonos cuenta que eso no es si usted y yo queremos, no, no, no. Estamos comprometidos con Dios a manifestar los frutos del reino de los cielos. Y un fruto muy importante es el poder de Dios. A ver, se lo digo de esta manera. El poder de Dios es el producto más importante en el reino de los cielos. El producto. Claro, claro, porque un hombre transformado, un hombre convertido de verdad, una vida nueva, una mujer transformada, libre, bendecida, hermano, tiene que moverse en el poder de Dios, porque carácter y poder son de Dios. Carácter y poder son de Dios. Necesitamos vivir con el carácter de Cristo, pero también necesitamos manifestar el poder de Dios. Así que no se quede ahí donde está, hermano. Empiece a orar por las necesidades de su familia primeramente. Luego ore por las necesidades de aquellos que están a su alrededor. Y no le dé temor, hermano. Orar por una sanidad, por un milagro, no le dé temor. El Señor dice que el reino de los cielos se ha acercado si la iglesia, al igual que Cristo, echa fuera demonios por el Espíritu Santo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Ah, que es la unción del... No, 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 todos estamos ungidos. Todos fuimos ungidos con el Espíritu Santo, al igual que Jesús, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Entonces llegamos a un texto que quiero... Tampoco es que vayamos a hacer el estudio, pues, profundo, pero sí quiero que los que no han caído en cuenta puedan recapacitar en esto que el Señor está diciendo. Mateo capítulo 6, Mateo 6:33, dice la palabra del Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas serán añadidas? A ver, ¿cuáles cosas serán añadidas? Las cosas materiales, sí. Las cosas que se determinaron para esta tierra. La paz, la tranquilidad, pero también ¿sabe qué? La abundancia de todas las cosas materiales serán añadidas si usted y yo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Le hice una pregunta que usted conoce la respuesta muy bien. ¿Sabe lo que es la justicia de Dios? ¿Puede diferenciar lo que es para usted la justicia suya y la justicia de Dios? ¿Cuál es la diferencia? Entonces le dije, mañana hablamos un poquito de eso. Mateo capítulo 5, y aunque ya se lo he explicado, se lo voy a repetir el día de hoy. Léalo conmigo, Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Medite esto porque nos vamos a devolver a entender mucho mejor esta palabra dentro del contexto de lo que el Señor está diciendo. Listo, ya lo leyó. Dice la Biblia, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar, anular, para abrogar la ley o los profetas.
No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesucristo fue el único hombre sobre la tierra que cumplió la ley de Moisés. Y como la cumplió, tiene pleno derecho a resumir esa ley, a decir, mire, eso se cumplió en mí, usted no necesita hacerlo, yo le mando que haga esto. Póngale cuidado. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La ley va a permanecer allí, pero ¿en quién? En Cristo. ¿En quién va a permanecer? En Cristo. Dice entonces la palabra. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, déjeme hacerle caer en cuenta de algo. ¿Cuáles mandamientos muy pequeños? Hasta ahora escucho que hay mandamientos muy pequeños. Perdóneme, Señor Jesucristo, pero Mateo en ningún momento me había dicho de mandamientos muy pequeños. ¿Cómo me viene usted ahora a plantear un tema nuevo sin explicármelo? ¿Cómo así? ¿Mm? Sí, sí. ¿Cómo así? ¿Cómo que mandamientos muy pequeños? ¿Y es que acaso hay mandamientos grandes y hay mandamientos pequeños y otros muy pequeños? Si usted y yo hemos conocido que toda transgresión de la ley es pecado para Dios, ¿sí o no? Ah, bueno, yo quiero decirle algo. El Señor no es de aquellos que plantea un tema y se lo deja a usted a su posición, que le dice algo que usted nunca había escuchado y no se lo explica. No, es otro de los errores en que caímos nosotros la iglesia cuando enfrentamos la interpretación de la Biblia. Le ponía como ejemplo que en Levítico capítulo 18, versículo número 6, dice, ningún varón se llegará a parienta próxima alguna, yo Jehová. ¿Y sabe qué hicieron tanto curas como pastores? Todos los que leyeron la Biblia creyeron que el Señor les estaba dando la libertad a todo el que leía de suponer cuáles para él o para ella eran sus parientes próximos. El lector pensó que Dios le estaba dejando en la autonomía a cada hombre, a cada mujer, que juzgara cuál eran sus parientes próximos. Y entonces se inventaron algunos y anularon otros. Pero si nosotros seguimos leyendo Levítico capítulo 18, continuamos con el versículo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nos vamos a dar cuenta de que está hablando el Señor. Escuche, hay un principio poderoso y es que el Señor no deja a la suposición de la mente del ser humano ningún mandamiento. Y si Él está hablando por primera vez aquí de mandamientos muy pequeños, téngalo por seguro que nos va a explicar de qué habla, a qué se refiere, qué es lo que Él trata de decir con mandamientos muy pequeños. Entonces, recuerde esto. Siempre que usted no entienda algo que el Señor está diciendo, tiene que estudiar para que pueda encontrar la explicación de lo que Él está diciendo en ese pasaje. Él nunca va a dejar algo para que nosotros adivinemos o para que nosotros supongamos o para que interpretemos a nuestro propio criterio. Él, a través de la palabra, nos explica todo lo que quiere que nosotros aprendamos. Amén. Entonces empieza a decir algo nuevo. 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos, ¿de cuáles? Uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿de cuáles? Espérese que ya se los voy a decir. Es como que el Señor dijera, espérese que se los voy a explicar. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Recuérdelo, no lo olvide. El que no los hace, le da ejemplo a otro para que no los haga. Está enseñando a desobedecer. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Tan pequeño que así como usted va a un lugar de diversión y le tienen una medida al niño y le dicen, si no llega a esta medida no puede usar ese aparato. Así está diciendo el Señor. Si es muy pequeño, no podrá entrar al reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y por el ejemplo
así los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora sí, el 20. Porque os digo que si vuestra justicia, significa que estos mandamientos muy pequeños son los mandamientos de justicia en el Evangelio. Los mandamientos muy pequeños son los mandamientos de justicia. Y si yo quiero conocer la justicia de Dios, tengo que leer desde el versículo 20 de este capítulo 5 y leer muy cuidadosamente para conocer la justicia de Dios. Lo que es justo para Dios está aquí. Entonces, léalo conmigo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si no obedeces los mandamientos muy pequeños, entonces no calificas para ser parte del reino de los cielos. Y no estamos hablando de entrar allá cuando nos muramos. No, no, no. Usted y yo tenemos que entrar en el reino de los cielos aquí, estando en la tierra. ¿Quién entiende eso? ¿Quién puede entenderlo? Poquitos. Listo. Y empieza a decir, empieza a comparar el mandamiento de Moisés con el que ahora él está llamando mandamiento de justicia o mandamiento muy pequeño. Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Diga conmigo mandamiento grande. Eso. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, pero yo os digo, es la manifestación de la verdad actual en la boca de Cristo. Ustedes escucharon esto, pero yo le voy a explicar la verdad de ese mandamiento. Pero yo le voy a dar la aplicación correcta de ese mandamiento, es lo que está diciendo el Señor. Y esa explicación es a lo que el Señor Jesucristo le llama mandamiento de justicia o mandamiento muy pequeño. A él le place llamarlo así. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Deténgase ahí y empecemos a aprender. ¿Qué es injusto para Dios? Recuerde el versículo 33 del capítulo 6. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, para entender la justicia de Dios, tenemos que entender lo que Él está diciendo. ¿Qué es injusto para Dios? Que usted se enoje con alguien. Es injusto para Él. ¿Qué es justo para Dios? Que usted con un corazón muy sano, con unos sentimientos muy sanos, no se enoje con nadie, ni por nada. Es ahí entonces que muchos cristianos que no fueron enseñados en esto empiezan a preguntarse, ¿pero este qué está diciendo? Es que ¿quién no se enoja? ¿Quién no se irrita? Tendría que no ser humano. Pues estamos hablando de vivir en la carne o de vivir en el espíritu. Usted y yo, aunque conservamos este cuerpo humano, dice Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 10, no militamos según esta carne, no militamos según este cuerpo, no obedecemos lo que la carne quiere, no señor. Tratamos siempre de vivir en el espíritu. Entonces, mandamientos de justicia. ¿Qué es justo para Dios? Que usted no se enoje con nadie, que no se enoje con su hermano, con su hermana, con el primo, con el tío, con el vecino, que no se enoje. Es justo para Dios que estemos tan sanos en el alma que no nos dejemos ofender por nada ni por nadie. A ti nadie te ofende. Tú te ofendes con lo que te parece que es ofensivo para ti. Pero cuando tú aprendes a entender que el concepto de una persona, que las palabras de una persona no necesariamente te tienen que sacar la piedra, no necesariamente te tienen que irritar o hacer enojar, entonces empiezas a vivir una vida diferente, una vida buena, una vida tranquila. Que usted es esto y aquello. Bueno, y entiende que la persona está herida, está afectada, pero eso no me tiene por qué afectar a mí. Dice entonces, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, lo llevarán a juicio. Y cualquiera que diga necio, así enojado, entienda que es en la actitud del enojo. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, siguió diciéndole enojado, siguió diciéndole palabras. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto
en peligro, expuesto al infierno de fuego, a condenación eterna. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es justo? Que yo no me enoje con nadie, mucho menos que enojado empiece a insultar, empiece a proferir palabras que dañen a otro, que maldigan a otro. No, eso no. Ya entonces conocemos un punto de la justicia de Dios. Listo. Sigue diciendo el 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Otra cosa que es conflictiva para el ser humano cuando no ha entendido que llegamos al Evangelio a veces con un alma dañada, hermano, con un alma afligida, con un alma afectada por el rechazo, por el maltrato, por el abandono y hasta por el abuso. Entonces, ¿sabe qué? Muchos creyentes hoy en día no les importa que alguien no les hable. Muchos creyentes no les importa que alguien ni siquiera los salude. Hermano, hermana, veo que la hermana agacha la cabeza cuando pasa. Sí, problema de ella. Yo estoy bien con ella, espérate, no es así. ¿Y por qué no te das cuenta por qué no te saluda? No, ¿y yo qué voy a saber? Problema de él. No, no, no. Espérese. La Biblia te está diciendo que si has entendido que alguien tiene algo contra ti, no que tú le hayas hecho algo. No, tú eres santo, tú eres santa, tú nunca harías nada contra nadie. Tú eres algo así parecido como un ángel del Señor. Y Dios lo entiende, claro. Aleluya. Pero el Señor dice, no importa. Aunque usted sea alguien semejante a un querubín, si usted ve que alguien está molesto con usted, alguien está inquieto, intranquilo, irritado con usted, espérese. Ni siquiera me presente ofrenda hasta que no vaya y se ponga en paz con esa persona. Hasta que vaya y le diga, veo que no me saludas, hermano, hermana, al vecino, vecino, lo saludé y no me contestó. ¿Tengo que corregir algo? ¿Le hice algo? ¿En algo fallé contra usted? ¿Mm? No, es que usted de los evangélicos, uy, qué vergüenza. Perdóneme, me voy a corregir. Si después de que usted se humilla, pastor, ¿cómo así? Me le voy a humillar a un impío hijo del... Sí, señor. Y por ese concepto tampoco estás caminando en la justicia de Dios. Si tienes ese concepto de algún ser humano, no estás caminando en la justicia de Dios. No. Ya cuando usted le diga al hermanito, a la hermanita, hermana, ¿qué tengo que corregir? Veo que usted está como desagradada conmigo, molesto conmigo, no me quiere saludar. No, hermano, es que tal y tal cosa, qué vergüenza. A veces hacemos cosas y no somos conscientes. Perdóneme, me voy a corregir. Ah, qué bendición. Es justo para Dios que usted no se conforme a la intranquilidad, a la molestia de un ser humano contra usted. Es justo para Dios. Eso que antes hacíamos, problema de él. Se enojó, se tendrá que volver a contentar. Doble trabajo, enojarse y contentarse. Qué pena. Yo delante del Señor no he hecho nada. Y con eso nos conformábamos. Así no es. Es justo para Dios que usted vaya a juicio con aquella persona que está demostrando una molestia, que vaya a juicio y que se ponga en paz, que le diga que usted va a poner todo de su parte para no afectar de ninguna manera a esa persona que se ofendió porque tal vez con el corazón lastimado pensó que no la saludaste adrede, tal vez con el corazón lastimado, te vio sonriendo y pensó que te estabas burlando de él o de ella. Así pasa, así pasa. Pero hermano, si hay alguien que pueda hacerse cargo
de la debilidad de otro es usted que es un hijo de Dios, usted que es una hija de Dios, que vamos camino a la madurez. Ahora, es diferente cuando la persona dice, no, 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 nada, no, no, tranquilo, tranquila. No, 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 no pasa nada. Yo soy así. Es que decidí ponerme serio porque es que de pronto estaba siendo muy confianzudo, muy confianzudo. Ah, bueno, listo. Pero sepa hermano, sepa hermana, sepa vecino, mamá, papá, suegro, suegra, que estoy dispuesto a corregir si en algo le he molestado, si en algo le he ofendido. Eso es. Ahora sí, vaya, tome la ofrenda y preséntesela al Señor. Porque en lo que de ti depende, has estado en el propósito, has tratado de ponerte en paz con todos. Entonces es justo que nosotros como creyentes busquemos estar en paz con todas las personas. Paz con Dios, paz con los seres humanos, paz con nosotros mismos. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Listo. Versículo número 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí hay otro mandamiento de justicia. Entonces, si usted recapacita un poco, tendremos usted y yo que reconocer que todo lo hicimos cuando no conocíamos a Cristo aquí en este coco. Todo. Oiga, yo maté gente. Sí, uff. Oiga, yo me conquisté mujeres que, aquí en el coco, aquí. Yo robé, yo hice de todo con mi mente. Y a veces cuando el cristiano no es consciente, cuando Dios no lo ha hecho consciente, sin proponérselo en su vida cristiana, sigue maquinando, sigue haciéndose fantasías. Y como le parece que nadie se da cuenta, entonces podría ser que mirando un hombre o una mujer, escuche los solteros, que esto también es para usted. Yo no sé quién le dijo a los muchachos solteros que por ser solteros podían desear a una niña o a otra o a la otra. O las niñas desear a un muchacho. No. Mientras que no sea su cónyuge, su esposo, su esposa legalmente, es pecado desear a algún ser humano en esta tierra. ¿Sí? Averígüelo, estúdielo. Solamente hay autoridad de posesión. Óigame, derecho de posesión en los esposos. Si es su esposa, deséela hasta con la mente, no hay problema. Pero si no es su esposa, si no es su esposo, no lo haga. Porque es justo para Dios, oiga, que nos abstengamos de desear a aquel o a aquella que no es mi cónyuge, que no es mi esposo, que no es mi esposa. Es justo para Dios que el ser humano, el cristiano, se guarde aún dentro de sí mismo. ¿Dónde mira Dios? ¿Dónde mira? La cara, si me la hice templar o me saqué una espinilla, no. El Señor mira el corazón. Y por eso es que Él dice, es justo que usted no mire con deseo las mujeres a los hombres y los hombres a las mujeres. Es justo que usted no mire con deseo, porque si la mira con deseo, para mí, usted ya adulteró. Y aquí le recuerdo un principio que debemos tener muy presente. Toda intención del corazón es un hecho consumado para Dios. Toda intención del corazón del ser humano para Dios es un hecho consumado. Es como que lo hubiera hecho. Es como que se hubiera dado al trabajo de practicarlo. Él dice, oíste que fue dicho, no, no practicarás el acto del adulterio. Pero yo te digo, la verdad actual es que aún un pensamiento es ofensivo para Dios. Por eso el Señor nos dio su Santo Espíritu, porque con el Espíritu de Dios tenemos la garantía, hermano, de estar limpios por dentro y por fuera. Tenemos el poder de llevar cautivo todo pensamiento que no le agrade a Dios. Gracias por ese amén. Claro. Y es justo que usted y yo permanezcamos limpios.
santos aún en nuestro pensamiento. Listo, dice, versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es justo para Dios que el hombre no se divorcie de su mujer, y si se divorcia, se quede solo. Se lo confirmo con otro texto porque de pronto aquí está muy resumido. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo número 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido haga lo mismo. Lo mismo, no abandone a su mujer, y si la abandona, etc. Entonces, es justo para Dios que el hombre casado no abandone a su mujer, y si la abandona, se quede solo. Es justo para Dios. Pero entonces, por eso el Señor Jesucristo le llama a estos mandamientos que Él, en su autoridad, como el único hombre que cumplió la ley, en su autoridad los organizó de esa manera. Los interpretó y los aplicó de esa manera. Es allí donde empiezan las personas a decir, pero ¿quién no se enoja? ¿Pero quién no tiene un mal pensamiento? ¿Pero quién no? ¿Pero quién no? ¿Pero quién no? ¿Pero quién se va a aguantar una mujer cantaletosa? Y después de dejarla, ¿quién no quiere rehacer su vida? ¿A quién le gusta estar solo? Y entonces yo he escuchado cristianos que me dicen así, tajantemente, yo no nací para estar solo. Y si conseguirme una mujer es pecado, ¿qué le vamos a hacer? Eso es desafiar a Dios. Yo tiemblo por él, por lo que le va a pasar, porque está llevándose por delante un mandamiento que para él es muy pequeño, tan pequeño que él se siente en la capacidad de decir, no me venga con eso a mí, no me venga con eso porque ¿quién dijo que yo soy hecho para eso? Yo no lo voy a cumplir. Es justo que el hombre casado, la mujer casada, no abandone a su mujer, y si la abandona, se quede solo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces tenemos que ser muy realistas, hermano. La iglesia cristiana está llena de personas que menosprecian los mandamientos muy pequeños, la justicia de Dios. La menosprecian. Y lo que es peor, hay personas, muchos en calidad de pastores, que no solamente desobedecen el mandamiento muy pequeño, sino que levantan alrededor de ese pecado, alrededor de esa desobediencia, levantan, según ellos, una doctrina para defender su pecado, para justificarla delante de los hombres. Eso se llama recaer. Eso se llama apartarse del reino de los cielos y conectarse con el reino terrenal, animal y diabólico del diablo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí está. Es justo para Dios esto. Ahora, siga leyendo. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. La palabra perjurar es jurar en vano. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Eso fue el mandamiento grande. No vas a jurar en vano el nombre del Señor, no. Que tu juramento sea real, sea verdadero. Listo. Pero yo os digo, oiga esto, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Oiga, para Dios es justo que usted y yo no juremos nunca más. Es justo. Pero sigue diciendo,
Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oiga, para Dios es justo que a usted y a mí nos baste con que usted diga sí. Yo sé que va a ser sí. Es justo que usted si dijo no, se quede en esa raya y diga no. Yo dije no y así lo voy a cumplir. Pero ¿sabe qué me han dicho muchos niños de 6, 7, 8 años? Pastor, mi mamá y mi papá dicen mentiras. ¿Por qué dices eso? ¿No será que te parece? No, pastor. Mi mamá y mi papá dicen mentiras. Dame un ejemplo. El domingo pasado estábamos en un centro comercial y yo me porté mal, pastor. Y mi mamá me dijo, espérate y verás que lleguemos a la casa. Y miré a mi papá y mi papá me dijo, espérate. Pastor, llegamos a la casa y no pasó nada. Y los dos me dijeron, espérate. Ellos mienten, pastor. El otro día mi papá me dijo que me iba a regalar un juguete y después no salió con nada. Mi papá se inventó una cosa ahí. ¿Y cómo sabes que se la inventó? Porque lo que él me dijo no era cierto. Me dijo que no le había alcanzado la plata y yo me di cuenta que lo que pasó es que él le regaló un bolso a mi mamá y no me compró el juguete que me dijo que me iba a comprar. Hermano, los muchachos están ahí pendientes. Entonces, es justo para Dios que si usted dijo sí, es sí y no se movió de ahí. Que si dijo no, es no y no se movió de ahí. Si hacemos lo contrario, para Dios es injusto. Ya no necesitamos jurar, ahora necesitamos ser íntegros en que cuando decimos sí, lo cumplimos, al igual que cuando decimos no. ¿Estamos conociendo la justicia de Dios? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esa es, dicen los viejos, la ley del talión. Pero no, es la ley de Moisés. Ojo por ojo, diente por diente, herida por herida, muerte por muerte. ¿Alguien le hacía algo a alguien? Él iba ante las autoridades y decía, mi vecino fulano me golpeó en una pelea, me golpeó y me hizo este hematoma en el ojo. Listo, los alguaciles vayan por el vecino de este hombre, lo traían preso, lo sostenían o lo amarraban a un árbol, a un palo y le decían al tipo, tenga este garrote, pégale su mejor golpe en el ojo para que lo deje así. Y si el otro quería y se requintaba un poquito más, pues le sacaba el ojo y ya, ojo por ojo. Ah, me reventó y me arrancó un diente, arránquele. Y se le iba la mano y le arrancaba dos. Bueno, perdiste. Así era. Herida por herida, muerte por muerte. Mataste un animalito tuyo, yo mato, un animalito mío, yo mato el tuyo. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Ah, eso sí que duele a muchos creyentes. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así que no resista al que es malo? No. Usted me dice que su esposo se la pasa viendo televisión, que no le ayuda en nada, que su esposo cuando habla por teléfono dice mentiras y que él pelea con usted y dice que te va a dejar porque tú siempre estás diciéndole, claro, mentiroso, ahí estás diciendo mentiras, por eso el diablo, vea, todo el día viendo televisión, por eso es que los demonios se le meten. No, eso no es justo para Dios. Para Dios es justo que tú guardes silencio y no resistas al que es malo. Si Dios lo cambia, aleluya. Pero si Dios no lo cambia, tú lo vas a cambiar. ¿Lo vas a cambiar? Entonces, esto se vuelve un conflicto para el cristiano. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. No, no le hagas lo mismo que él te hizo. No.
No resistas al que es malo. Y sigue diciendo, antes bien, léalo. Antes bien. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Oiga, ¿qué es esto que está diciendo el Señor? ¿Será que el Señor, qué le pasó al Señor? Hola. ¿Por qué está diciendo esto? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que para el Señor es justo que usted sea generoso, que si se inventa algo para decir que no va a ayudar, para Dios no es justo. Bueno, teniendo muy en claro el equilibrio y la limitación, no, y el límite de esto, ¿no? El que no trabaje, que tampoco coma. Ah, es diferente. Pero que usted tenga la posibilidad de ayudar a alguien, no que se le convirtió en el mantenido, sino que alguien necesita algo. Y usted diga, no, yo no lo ayudo porque es que este viene de otro país y es que está haciendo lo malo. No, 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 qué pena. El Señor no acepta eso. Eso no es justo para Dios. Para Dios es justo que tú seas generoso, que ayudes a las personas, que no resistas al que es malo, que se lo dejes en las manos del Señor. Impresionante, mi hermano, cuando podemos entender esto. Pastor, es que esa mujer mía, es que mire, que es que lo que pasa, ella no le gusta el culto y cuando yo prendo el radio, ella se va para otro lugar. De hecho, cada vez que prendo la radio, se va para donde la vecina, una impía ahí, se pone a charlar y se ríen ahí, y a mí me da una piedra, pues estás mal vos. Tú eres el que estás mal, porque te lastima, te desequilibra la actitud natural de una persona inconversa. ¿Por qué te tiene que molestar eso? No, está bien. Ponga el radio más pasito. Y si así de todas maneras se va, ella no está haciendo nada malo ni nada extraño. Ella lo que está obrando es como una mujer inconversa, como lo que es. ¿Qué le extraña que se vaya para enseguida y se ponga a ver telenovela ya porque usted se pone en el televisor a ver el evangelio, a ver el predicador? Hermano, ¿m? No. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos, generoso. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Generosidad, con el limitante, ¿no? Con la limitación de que si lo cogieron a usted de papá, déjeme entonces, le digo algo. Romanos capítulo 14, usted puede seguir estudiando lo que es justo para Dios y lo que es injusto también. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piense que algo es inmundo, para él lo es. Está hablando de la comida. Que se puede aplicar a otras cosas, está bien, pero está hablando de la comida. Pablo está diciendo lo que algunos religiosos llaman como inmundo, que la carne de cerdo, que, bueno, que los mariscos y muchas cosas. Él dice, no, 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 eso lo creó Dios para que los que conocemos la verdad lo podamos disfrutar. Dice entonces, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andáis conforme al amor. No hagas por la comida, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Cuál era el consejo de Pablo? El consejo de Pablo es que se estaban acercando muchos débiles en la fe, personas que estaban entrando en unas doctrinas de la nueva era, personas
que sencillamente eran vegetarianos y que juzgaban como pecador al que comía carne. Pablo les estaba diciendo, espérese, por causa de la conciencia de aquel que cree en Jesucristo, pero que cree que no debería comer carne, no coma carne delante de él, hasta que él pueda entender la verdad. No sea tropiezo para él, no. Porque es que en mi libertad yo conozco la verdad, listo. Al comienzo de este capítulo dice que los débiles son los que comen solamente verduras, que la gente madura come todo lo que venden en la carnicería. Pero le está diciendo, hombre, por favor, si hay una persona débil, ¿cómo vas a dañar la conciencia de esa persona si él quiere conocer de Dios? Permítele conocer de Dios y por el momento no le pongas tropiezo con la comida. Listo. ¿Para dónde voy? Póngale cuidado. 16, no sea pues vituperado vuestro bien. Claro, usted sabe que está bien el comer carne, pero otro que come verduras nomás dice, no, ese tipo, vea, mire, es que creyente, no sea pues vituperado vuestro bien. Aquí lo traía. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios, óigame, no es que si puedo comer o no puedo comer cerdo. No, hermano, eso no tiene nada que ver. Hoy en día no tiene nada que ver. No, cuídese, tenga una buena dieta, coma sano, pero que por comer una cosa o no de comerla se va a salvar o se va a perder, no, no. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, escúcheme, justicia que acabamos de mirar, mas buscad primeramente el reino de Dios y qué. Entonces aquí Pablo está ratificando, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia. Y tenemos que entender que lo más importante entonces aquí en este contexto de lo que estamos hablando es que nosotros nos interesemos por conocer los mandamientos muy pequeños o los mandamientos de justicia para que todos los días usted y yo seamos mayores practicantes de la justicia de Dios. Otra vez. Es necesario que usted y yo entendamos, hermano, en este punto, que no se nos es permitido aceptar o conformarnos a la ignorancia, no, sino que Dios nos está llamando para que conozcamos cada día mejor los mandamientos muy pequeños o los mandamientos de justicia, para que los vivamos, porque realmente el reino de los cielos es justicia y lo demás que ya se lo voy a leer. Justicia, mas buscad primero, está en este rango de prioridades, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que al Señor le gusta que hagas, lo que para el Señor es justo. Eso es precisamente lo que usted y yo tenemos que buscar. Lo que viene no es agradable. Dice entonces, sino justicia, paz y gozo. Póngale atención a esto. Eso para muchas personas que no han sabido cómo salir de allí. Se lo vengo diciendo hace muchísimos años. Para salir de allí solamente necesita acrecentar el conocimiento de Dios en su vida, para que pueda confiar en Dios y pueda salir de esos estados de ansiedad, depresión, angustia o desesperación. No agrada a Dios la persona que se dice creyente y no tiene paz. No agrada a Dios aquella persona que se resignó a vivir siempre en crisis repetitivas de sus emociones o de su sistema nervioso. No. Alguien que no ha podido conservar la paz no agrada a Dios, porque el reino de Dios es paz. El reino de Dios es paz. De tal manera que la persona que se resignó a vivir siempre ansioso, ansiosa, angustiado, angustiada, ella le dice a usted, pero es que usted no conoce mis problemas, pero es que usted no conoce mis dificultades, no me critique, no me juzgue. A mí me lo han dicho. ¿Cómo te voy a dejar así, mujer, si no estás agradando a Dios? Si lo que te falta es sencillamente
conocer el poder de Dios y lo mucho que te amó a ti, para que estés tranquila, para que ya no entres en esos estados de ansiedad, de depresión. No puedes permanecer así, no te puedes resignar a eso. Tu alma atribulada, tu alma herida, tu alma lastimada, te lleva a percibir inseguridad. De pronto tal vez tu alma se siente acusada por algo que no has puesto en la presencia del Señor. Y eso te hace sentir temor y te lleva a la ansiedad, a la depresión. No puedes seguir viviendo así. Es pecado que un cristiano se resigne a vivir de esa manera, que no busque la solución en Dios. Entonces, la respuesta de alguna hermanita fue: claro, pastor, ¿cómo es que usted no sabe lo que es esto? ¿Que no? Ay, hermano. Claro, usted fácil me juzga a mí, porque es que ¿acaso yo estoy así porque quiero? Yo te hago una pregunta. ¿Te has puesto a estudiar en una escuela bíblica? No, pastor, no tengo tiempo. Por eso. Entonces, si quieres estar así. Porque si no has crecido en el conocimiento de Dios y en el entendimiento de su palabra, no tienes por qué sentir seguridad y certeza de que ese Dios es todopoderoso y que por amor te sacó de las tinieblas y que ahora no tienes por qué temer de nada ni de nadie. Por eso sí quieres estar así. ¿Te gusta estar así? ¿Por qué no estudias la Biblia? ¿Por qué no estudias la palabra? ¿Por qué no buscas conocer ese Dios maravilloso? No, y entonces la justificación y el enojo. Pastor, lo que pasa es que usted no entiende, usted. Yo no lo puedo dejar así. Escúcheme, yo no me puedo convertir en un cómplice del diablo para decirle: sí, hermana, sí, es verdad. No, hermano, tómese unas agüitas para que le calmen los nervios y yo voy a orar por usted. Y cuando no pueda dormir a medianoche, cuando a las 3, 4 de la mañana no pueda conciliar el sueño del miedo que tiene, no se preocupe, llámeme que yo voy a orar por... No, no, yo no soy cómplice del diablo, yo le tengo que decir la verdad. La persona temerosa, deprimida, primeramente tiene un sentimiento de culpa porque no conoce a Dios, porque no se siente perdonado, perdonada. Ese es el problema, esa es la dificultad. Entonces, el reino de los cielos no es depresión, no es angustia, no es desesperación. ¿Sabe qué dijo la religión tradicional o la religión católica? ¿Sabe qué dijo? Que la depresión, la angustia era la purificación del alma, la limpieza del alma para poder que cuando la persona se muera pueda estar cerca de Dios. Que entre más sufre en esta tierra la persona, entre más sufra ansiedad, angustia y depresión, más cerca va a estar del Señor. Mentira del diablo, hermano. El reino de los cielos es justicia, pero también es paz, tranquilidad, confianza en Dios, convicción de que si el Señor está conmigo, ¿quién estará contra mí? Y el día que me pase algo es porque al Señor le plació, le dio permiso y va a ser para mi bien. Me llamó la atención el Señor, me corrigió, algo pasó aquí, pero a Dios no se le escapa nada de las manos. Así que ¿por qué tener temor? Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Entonces, mire lo que significa la palabra paz, prosperidad. Eso significa una persona que prospera, que cada día está mejor, que cada día está más tranquilo, que cada día fluye en una mayor seguridad y certeza, confianza. Eso es. Y gozo significa deleite calmo, alegría del espíritu. Óigame, que usted no sabe por qué, pero usted por donde va es como con una alegría, es como con algo tan excelente aquí, y sabe que debe hacer algo, pero lo hace con alegría, y terminó eso y con alegría, y se alegra de saber que va a trabajar, pero se alegra cuando puede volver a casa a descansar, se alegra cuando puede hablar con sus hijos, con su esposo, con su esposa, siempre está contento, y así las cosas no vayan del todo bien, usted está feliz y agradecido siempre. Ay, Señor, gracias. ¿Vos de qué te reís en esta situación en que estamos? Le dijo una esposa a su esposo. Y él le dijo: yo no sé, preguntarle al Señor porque yo me siento tan contento.
Contento por lo que estamos pasando. No, yo no sé, pero yo estoy contento. Y no me pidas que me ponga afligido como vos. No me pidas que esté igual a vos. No soy capaz. Estoy feliz de tener a mi Señor. Estoy feliz de tener a Cristo. Y no me preguntes por qué. Uf. Dale la gloria al Señor. Dale la gloria a Dios. Pero no se le olvide, lea ahí, que lo único que puede sustentar este estado de reino, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por fuera del Espíritu no hay nada. Sin el Espíritu de Dios no hay gracia, no hay iglesia, no hay salvación, nada. Pero de la mano del Espíritu Santo somos más que vencedores. Todo lo podemos porque Él nos fortalece.